¿Alguna vez te has prometido a ti mismo que vas a cambiar? ¿Que esta vez sí vas a dejar de sobrepensar? ¿Que vas a dejar de procrastinar? ¿Que vas a controlar tus emociones? Pero pasan unos días o incluso unas horas y todo vuelve exactamente al mismo lugar. Tal vez te dices, mañana empiezo en serio, pero mañana llega y algo dentro de ti vuelve a sabotearlo todo. Y lo curioso es que tú sí sabes lo que tienes que hacer. Sabes que deberías levantarte más temprano. Sabes que deberías dejar de perder tiempo en el teléfono. Sabes que reaccionar con enojo no ayuda. Sabes que pensar lo peor de ti mismo no es sano. Lo sabes, pero igual ocurre. Entonces empiezas a pensar algo peligroso. Tal vez el problema soy yo. Tal vez soy débil. Tal vez simplemente no tengo disciplina. Pero aquí viene algo que puede cambiar completamente la forma en que ves tu mente. El problema no es que te falte fuerza de voluntad. El problema es que estás intentando cambiar tus acciones sin entender el sistema que las produce. Es como intentar apagar una alarma quitando el sonido, pero sin buscar el incendio. El doctor Alok Kanohia, psiquiatra, experto en salud mental y alguien que también pasó años entrenando como monje, explica algo muy interesante sobre esto. Muchos de los pensamientos negativos que tenemos no están ahí para destruirnos. Están ahí porque alguna vez ayudaron a protegernos. Pero con el tiempo, esos mecanismos se convierten en hábitos automáticos. Y si no entiendes cómo funcionan, vas a pasar años luchando contra tu propia mente. Pero si aprendes a verlos de otra forma, no solo puedes cambiar tus pensamientos, puedes desaprender los patrones que los crean. Y cuando eso pasa, algo dentro de ti empieza a cambiar de verdad. Pero antes de comenzar, no olvides tocar el botón para suscribirte y unirte a nuestra comunidad amante de la vida. Durante años, muchas personas creen que el problema de sus pensamientos negativos es simple: falta de disciplina. Entonces hacen lo que parece lógico, intentan controlarlos. Se dicen a sí mismos cosas como, deja de pensar así, no seas tan negativo, tienes que ser más fuerte. Intentan empujarse, intentan forzarse, intentan ganar la pelea dentro de su propia cabeza. Pero aquí ocurre algo curioso. Mientras más luchan contra esos pensamientos, más fuertes parecen volverse. Y eso no es casualidad. De hecho, hay una razón psicológica muy clara detrás de esto. Cuando intentas suprimir un pensamiento, tu cerebro tiene que hacer algo extraño. Primero, tiene que buscar ese pensamiento para asegurarse de que no está ahí, y al hacer eso, lo mantienes activo. Es como si alguien te dijera ahora mismo, no pienses en un elefante rosa. ¿Qué acaba de pasar? Tu mente tuvo que imaginarlo para poder evitarlo. Exactamente lo mismo ocurre con los pensamientos negativos. Cuanto más intentas empujarlos fuera, más tu cerebro los revisa, los analiza, los repite. Pero hay algo todavía más profundo. Según explica el doctor Alok Kanohia, muchos de estos patrones mentales no son simples errores del cerebro, son mecanismos de protección. Por ejemplo, una persona que constantemente piensa, voy a fallar, seguro algo saldrá mal, no soy suficiente. Desde fuera parece pesimismo, pero desde dentro, ese pensamiento puede estar intentando prepararte para el dolor, porque si esperas lo peor, entonces el golpe duele menos. O piensa en alguien que procrastina constantemente. Desde fuera parece pereza, pero desde dentro muchas veces hay algo diferente. Si no empiezas el proyecto, entonces nunca tendrás que enfrentar la posibilidad de fracasar. Y de alguna forma extraña, eso se siente más seguro. Entonces, aquí aparece el verdadero problema. La fuerza de voluntad intenta cambiar el comportamiento, pero no entiende el miedo que está debajo. Es como intentar empujar una puerta cerrada sin darte cuenta de que alguien del otro lado la está sosteniendo. Por eso muchas personas pasan años diciendo, esta vez sí voy a cambiar. Pero el patrón vuelve, porque el sistema interno sigue intacto. Y cuando empiezas a entender esto, algo cambia. Dejas de ver tus pensamientos como enemigos, empiezas a verlos como mensajes. Mensajes imperfectos, a veces exagerados, a veces equivocados, pero mensajes al fin y al cabo.
Y cuando aprendes a escucharlos, en lugar de pelear contra ellos, es cuando el cambio real puede comenzar. Cuando escuchamos la palabra patrón mental, muchas personas imaginan simplemente un pensamiento repetitivo. Algo como, siempre pienso lo mismo, siempre reacciono igual. Pero un patrón mental es mucho más que un pensamiento que aparece muchas veces. En realidad es como un camino que tu cerebro ha aprendido a recorrer automáticamente. Imagina por un momento un bosque. La primera vez que alguien camina por ese bosque, tiene que abrirse paso entre los árboles. Todo es difícil, no hay sendero. Pero si muchas personas empiezan a caminar por el mismo lugar una y otra vez, eventualmente aparece un camino claro. La tierra se aplana, las plantas desaparecen, el sendero se vuelve fácil de seguir. Tu cerebro funciona de una manera muy parecida. Cada vez que piensas algo, cada vez que reaccionas de cierta forma, cada vez que sientes una emoción y respondes igual, tu mente va creando un camino neuronal. Al principio ese camino es débil, pero con los años se vuelve automático. Por eso muchas veces reaccionas antes de darte cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, alguien hace un comentario pequeño y de inmediato sientes que te están criticando. O cometes un error y tu mente salta automáticamente a una conclusión. ¿Ves? No eres suficiente. O tal vez algo no sale como esperadas y tu mente dice, ¿para qué intentarlo? Lo interesante es que muchas veces ni siquiera decides pensar eso. Simplemente ocurre. Eso es un patrón. Es una reacción que tu mente aprendió hace mucho tiempo y que ahora se ejecuta en piloto automático. Pero aquí viene algo todavía más importante. Muchos de esos patrones no nacieron por casualidad. Se formaron en momentos específicos de tu vida. Tal vez cuando eras niño y aprendiste que equivocarse significaba ser criticado. Tal vez cuando experimentaste rechazo y tu mente decidió que era mejor esperar lo peor. O tal vez cuando aprendiste que mostrar emociones no era seguro. En ese momento, tu cerebro hizo algo muy inteligente. Creó un mecanismo para protegerte. El problema es que el cerebro no sabe cuándo dejar de usar ese mecanismo. Es como si tu mente siguiera usando una armadura aun cuando ya no estás en batalla. Por eso muchas personas sienten que están atrapadas en los mismos ciclos. No porque quieran, no porque les guste, sino porque su mente aprendió un camino y ahora lo sigue automáticamente. Pero aquí está la parte esperanzadora. Si un patrón fue aprendido, también puede ser desaprendido. No rápido, no con pura fuerza de voluntad, pero sí con comprensión, conciencia y práctica. Y cuando empiezas a ver tus patrones con claridad, algo cambia. Porque por primera vez dejas de preguntarte, ¿qué está mal conmigo? Y empiezas a preguntarte algo mucho más poderoso. ¿Qué aprendió mi mente y cómo puedo enseñarle algo nuevo? Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas sin darse cuenta. Intentan cambiar su conducta, pero nunca cuestionan su identidad. Y esa diferencia lo cambia todo. La conducta es lo que haces, tus hábitos, tus decisiones, tus reacciones. Pero la identidad es lo que crees que eres. Y el problema es que tu cerebro siempre intenta mantener coherencia entre esas dos cosas. Déjame explicarlo de forma simple. Si en el fondo de tu mente existe la idea, soy una persona perezosa, entonces cada vez que intentas ser disciplinado, algo dentro de ti se siente extraño, incomodidad, porque tu mente dice, esto no es quien eres. Entonces aparece la procrastinación, aparecen las excusas, aparece el cansancio, no porque realmente seas perezoso, sino porque tu identidad interna sigue siendo la misma. Ahora imagina otro ejemplo. Una persona intenta dejar de reaccionar con ira. Lee libros, aprende técnicas, intenta respirar profundo cuando se enoja, pero en el fondo sigue creyendo algo como, yo soy una persona explosiva. Entonces, cuando ocurre un conflicto, la mente intenta regresar al comportamiento que coincide con esa identidad. Es como si tu cerebro estuviera diciendo, esto es lo que somos. Y aquí aparece algo muy importante que explica el doctor Alok Kanodia. Muchas personas intentan cambiar su vida sin cambiar la historia que cuentan sobre sí mismas. Siguen repitiendo frases como,
Siempre he sido así. Yo soy muy ansioso. Yo soy malo para esto. Yo no tengo disciplina. Puede parecer algo pequeño, solo palabras, pero esas palabras funcionan como instrucciones internas. Tu mente empieza a organizar tu comportamiento alrededor de esa narrativa. Es como si estuvieras escribiendo un guión y luego tu cerebro simplemente lo actuara. Pero aquí viene la parte interesante. Tu identidad no es algo fijo, no es una verdad absoluta. Es una historia que tu mente construyó a partir de experiencias pasadas. Experiencias que tal vez ocurrieron cuando eras muy joven. Experiencias que tal vez ya no reflejan quién eres hoy. Pero tu cerebro sigue operando con ese antiguo mapa. Por eso muchas personas sienten que están luchando contra sí mismas. Intentan cambiar lo que hacen, pero su mente sigue defendiendo lo que creen que son. Y cuando entiendes esto, aparece una pregunta muy poderosa. No es, ¿cómo cambio mis hábitos? La pregunta real es, ¿qué versión de mí mismo estoy intentando demostrarle al mundo? Porque cuando la identidad empieza a cambiar, la conducta empieza a alinearse. Y lo que antes requería una lucha constante, empieza a sentirse más natural. No porque seas perfecto, sino porque por primera vez, tu mente y tus acciones están caminando en la misma dirección. Si lo que estás escuchando resuena contigo y sientes que ha llegado el momento de empezar tu propio camino de transformación, no lo dejes para después. Toca el enlace en la descripción y descubre recursos que pueden ayudarte a dar ese siguiente paso hacia la vida que realmente quieres vivir. Ahora llegamos a una de las partes más importantes de todo este tema, porque entender tus patrones mentales es útil. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Cómo cambias algo que tu cerebro lleva años repitiendo? Y aquí es donde muchas personas vuelven a cometer el mismo error. Intentan cambiar solo con pensamientos. Se dicen frases positivas. Intentan motivarse. Intentan convencerse. Pero el problema es que los patrones profundos no viven solo en tus pensamientos. Viven en tu sistema nervioso. Y el sistema nervioso no aprende con lógica, aprende con experiencia. Déjame explicarlo de forma simple. Imagina a alguien que tiene miedo de hablar en público. Puede repetir 1000 veces, todo va a estar bien, no pasa nada, no tengo por qué tener miedo. Pero cuando se para frente a la gente, su corazón se acelera. Las manos sudan, la voz tiembla, porque el cuerpo todavía cree que está en peligro. Eso es el sistema nervioso reaccionando. Y aquí está la clave que explica el Dr. Alok Tanogia. Para cambiar un patrón, primero tienes que enseñarle a tu sistema nervioso que ya no hay amenaza. No se trata de forzarte, se trata de reentrenar tu respuesta interna. Y esto ocurre a través de pequeñas experiencias repetidas. Por ejemplo, una persona que siempre evita situaciones difíciles porque teme fracasar, podría empezar con algo muy pequeño, algo manejable. Tal vez compartir una idea en una reunión. Tal vez iniciar una conversación incómoda. Tal vez intentar algo sin la garantía de que saldrá perfecto. La primera vez será incómodo. La segunda también. Pero si el cerebro vive la experiencia y descubre que sobreviviste, algo empieza a cambiar. El sistema nervioso empieza a actualizar su información. Empieza a aprender algo nuevo. Tal vez esto no es tan peligroso como pensaba. Y aquí ocurre algo interesante. El cambio real no ocurre en el momento del esfuerzo. Ocurre después, cuando tu cerebro procesa la experiencia. Por eso la repetición es tan importante. Cada experiencia nueva es como enviarle un mensaje al sistema nervioso. Un mensaje que dice, estamos a salvo. Con el tiempo, ese mensaje empieza a acumularse. Y poco a poco, el viejo patrón empieza a debilitarse. No desaparece de un día para otro. Pero el camino viejo deja de ser el único disponible. Y entonces tu mente empieza a abrir nuevas posibilidades. Empiezas a reaccionar diferente. Empiezas a pensar diferente. Pero no porque te obligaste, sino porque tu sistema nervioso finalmente aprendió algo nuevo. Y cuando ese aprendizaje ocurre, el cambio deja de sentirse como una batalla. Empieza a sentirse como crecimiento. Hasta ahora hemos hablado de por qué los pensamientos negativos aparecen
y por qué intentar forzarlos a desaparecer casi nunca funciona. Pero entonces surge la pregunta más importante de todas. ¿Qué se hace en la práctica cuando aparece un patrón negativo? El doctor Alok Kanohia propone algo que puede parecer simple, pero es muy poderoso si se aplica bien. Se trata de 3 pasos para empezar a desaprender un patrón mental. No se trata de eliminarlo de inmediato, se trata de cambiar la relación que tienes con él. El primer paso es darte cuenta del patrón. Esto suena obvio, pero en realidad muchas veces no vemos lo que está pasando dentro de nuestra mente. El pensamiento aparece y automáticamente creemos que es verdad. Por ejemplo, voy a fallar, no soy suficiente, seguro algo saldrá mal. Pero cuando desarrollas conciencia, ocurre algo diferente. Empiezas a notar el pensamiento como un patrón, no como una verdad absoluta. Es como dar un paso atrás y decir, ahí está otra vez este pensamiento. Ese pequeño momento de conciencia ya rompe parte del piloto automático. El segundo paso es sentir la emoción sin escapar de ella. Aquí es donde muchas personas fallan, porque cuando aparece una emoción incómoda, ansiedad, miedo, vergüenza, inmediatamente intentamos distraernos. Abrimos el teléfono, nos ponemos a ver videos, comemos algo, evitamos la situación. Pero cuando haces eso, el sistema nervioso nunca aprende que puede atravesar esa emoción. Entonces el patrón se mantiene. En cambio, cuando te permites sentir esa incomodidad por unos momentos, sin huir, algo cambia. Tu sistema nervioso empieza a darse cuenta de que esa emoción no te destruya. Y el tercer paso es hacer una pequeña acción diferente. Nada enorme, nada perfecto. Solo algo distinto al patrón habitual. Si tu patrón es evitar conversaciones difíciles, tal vez esta vez decides hablar. Si tu patrón es rendirte rápido, tal vez decides intentar 5 minutos más. Si tu patrón es callarte, tal vez decides expresar una idea. Pequeño, pero diferente. Y cuando esos 3 pasos se repiten, conciencia, sentir la emoción y una acción distinta, tu cerebro empieza a crear un nuevo camino. Un camino que antes no existía. Y con el tiempo, ese camino puede volverse el nuevo patrón. No porque te obligaste a cambiar, sino porque enseñaste a tu mente una nueva forma de responder a la vida. Todo esto puede parecer simplemente una conversación sobre pensamientos, pero en realidad lo que está en juego es mucho más grande que eso. Porque si no entiendes cómo funcionan tus patrones mentales, es muy fácil pasar años viviendo dentro de los mismos ciclos, las mismas dudas, las mismas inseguridades, las mismas reacciones automáticas. Intentas avanzar, pero algo invisible siempre te empuja hacia atrás. Y con el tiempo, muchas personas empiezan a creer algo que no es cierto. Empiezan a pensar que así es su personalidad, que así es su forma de ser, que así será siempre su vida. Pero lo que este tipo de trabajo interno revela es algo muy distinto. La mayoría de las cosas que creemos que son nuestra personalidad, en realidad son patrones aprendidos, respuestas que tu mente desarrolló para protegerte, para adaptarse, para sobrevivir a ciertas experiencias. El problema es que esos mismos mecanismos que antes te ayudaban pueden terminar limitando la vida que quieres construir hoy. Por eso, entender tus patrones no es solo un ejercicio de reflexión. Es una forma de recuperar algo muy importante: la posibilidad de elegir cómo responder a tu propia vida. Porque cuando tus reacciones dejan de ser automáticas, aparece algo nuevo. Aparece espacio. Espacio para pensar, espacio para actuar diferente. Espacio para convertirte en alguien que tal vez siempre estuvo dentro de ti, pero que aún no habías aprendido a expresar. Al final, desaprender un patrón mental no es una batalla que ganas una vez y listo. Es más parecido a aprender a escucharte de una forma nueva. Porque esos pensamientos que aparecen, la duda, el miedo, la inseguridad, muchas veces no son el enemigo. Son señales. Señales de que algo dentro de ti está intentando protegerte, incluso si ya no lo necesita.
Y cuando entiendes eso, algo cambia profundamente. Dejas de tratar a tu mente como si fuera un problema que tienes que arreglar. Empiezas a verla como un sistema que puedes entender, entrenar y transformar. Poco a poco, con paciencia, con conciencia. Y tal vez el cambio más importante no es que los pensamientos negativos desaparezcan por completo. Tal vez el verdadero cambio es que cuando aparezcan, ya no tienen el mismo poder sobre ti. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. Sabes que un pensamiento no es una orden, no es una sentencia, y definitivamente no eres tu identidad. Es solo un patrón que tu mente aprendió. Y si la mente pudo aprenderlo, también puede aprender algo nuevo. Y ese proceso, ese momento en el que empiezas a cuestionar lo que siempre creíste sobre ti mismo, puede ser exactamente el momento en el que tu vida empieza a cambiar. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te ayudó a ver la vida con otros ojos, te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo reflexiones que nutren el alma. Y cuéntame en los comentarios qué parte resonó más contigo. Tu historia también puede inspirar a otros. Hasta pronto.